día voy a hacer otra distinta. Voy a hacer Sí. cosas. Bueno, y ahora sí empezamos con el ciclo de entrevistas, como todos los sábados. Sí, pero tenemos antes hoy? una pequeña intro Dale. para meternos un poquito en tema. En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al cuidado como un derecho humano autónomo, ¿sí? Se reconoce entonces el derecho a cuidar, a ser cuidado y a ejercer el cuidado, el autocuidado. Esto fue a raíz de una solicitud que había realizado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, que la hizo en 2019. En 2019 o en 2020. Bueno, esta decisión histórica que ahora salió, ¿no?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que los estados deben garantizar este derecho a través de políticas públicas, a través de legislación, promoviendo la corresponsabilidad social y la dignidad de todas las personas, ¿sí? Y esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para todos los estados que han firmado el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces incluye la obligación de incorporar este derecho en sus normativas internas. Es muy importante, ¿no? Porque a veces la lucha, acá ahora lo tenemos disuelto al Ministerio, ¿no?, Nacional, sí, y sin embargo siguen llegando los resultados de las luchas, ¿no?, del trabajo hecho. La Corte destacó la importancia también de eliminar los estereotipos de género para que los hombres se involucren en las tareas de cuidado y crianza, ¿sí? ¿Esto qué implica? Que el cuidado deja de ser una necesidad privada, ¿sí? Y se convierte en una obligación de los estados, que deben integrar en sus sistemas de protección social, garantizar este derecho. Corresponsabilidad. Con respecto a la corresponsabilidad, establece que la distribución del trabajo de cuidado debe ser justa, debe ser equitativa entre personas, familias, la comunidad, entre el Estado y otros actores sociales, ¿sí?, con la idea de quitarle esta carga desigual que recae siempre sobre las mujeres. Exacto. Es lo que decíamos la semana pasada del tema de discapacidad. Claro. Que generalmente termina recayendo en mujeres y eso impacta fuertemente en la economía familiar. Sí, en la economía, también en la salud de quienes ejercen obviamente, ¿no?, el trabajo de cuidado, y a su vez tienen otras jornadas de trabajo, bueno, ¿no?, lo que es la triple jornada, ¿no? Porque al final el momento de ocio, de disfrute, de hacer otras actividades, o sea, todo lo que conlleva hacerse cargo del cuidado de otros. Bueno, ¿y qué pasa cuando hablamos de trabajo de cuidado en Argentina, donde estamos viviendo desde la asunción de Javier Milei un recorte que pesa principalmente sobre las mujeres, que son las que cuidan, y sobre quienes necesitan cuidados también, ¿no? Porque las personas mayores, las personas con discapacidad y las infancias, sobre ellas recae este ajuste. Te pido, Facu, el video de Sirmi, que es una economista que habla sobre el tema. ¿Quién les dio la merienda? Dicen que cuidar humaniza mucho, y yo creo que ser cuidado también humaniza muchísimo. Entonces me gustaría decirle a cada una de esas personas que hoy está apoyando estas políticas, que piensen quién les dio la merienda, ¿no?, en su vida. ¿Quién les daba la merienda? ¿Quién se la daba a ustedes, ¿no? Si fue tu abuela, hoy no puede pagar los medicamentos. Fue tu mamá, no se puede jubilar. Fue tu niñera, hoy es la que más perdió el ingreso. Fue tu señorita en el jardín, ya no va a haber más jardines. Y si fue en un espacio comunitario, ese espacio comunitario hoy ya no existe. Entonces me parece que desde ese lugar hay que poder convocar para pensar algo distinto, que es una de las tareas que tenemos, e inventar futuros mejores también para las políticas de cuidado para la Argentina. Gracias. Bueno, para seguir hablando de esto, pero saliéndonos tal vez de lo que es el cuidado a nivel individual y ya yéndonos, ¿no?, a todo lo que es el cuidado a nivel integral, con una mirada social, nos vamos a comunicar con Josefina Sánchez. Ella es presidenta de la primer cooperativa de trabajo de cuidados en Argentina, que es la cooperativa Soltrecha, una cooperativa en Chaco, ¿sí?, que existe desde ya hace más de 20 años. ¿Estamos en comunicación? Hola, Josefina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos y nos interesa muchísimo la experiencia de Soltrecha, que nos cuentes un poco cómo surgió esta idea, ¿sí? Hace ya más de 20 años, ¿verdad? Y cuáles han sido los principales desafíos y los logros que ha tenido. Bueno, mira, esta idea la trajo una asociación de Italia, una asociación italiana llamada Asociación Trentinos en el Mundo, en el año 2001, en plena crisis económica, creo que una de las peores que pasamos. Justamente esta asociación detecta que uno de los sectores más vulnerables de la población eran las mujeres que eran jefas de familia o que habían quedado sus maridos sin trabajo. Entonces trae este modelo cooperativo de cuidados de justamente la provincia de Trento, que es una provincia que el 90% de su economía se maneja a través de cooperativas, y ellos ya tenían un proyecto exitoso de cooperativa de cuidado en su región. Entonces se les ocurre, digamos, armar una capacitación en cuidados en la provincia del Chaco, y así empezó, digamos, el caminar de esta cooperativa. Al principio, los cuidados estaban dedicados exclusivamente a la comunidad trentina en nuestra provincia, pero con los años empezamos a ver que necesitábamos expandir estos cuidados a la comunidad, sobre todo porque en algún momento iba a terminar este proyecto y nosotras queríamos que la cooperativa continuara trabajando porque era la primera vez para la mayoría de nosotras que tuvimos un trabajo formal, un trabajo donde estuvimos en regla, digamos, o sea, tuvimos una obra social, teníamos aportes jubilatorios, o sea, y un espacio donde nos reconocían como trabajadoras, donde nos brindaban capacitaciones. Eso para nosotros era totalmente nuevo, la mayoría veníamos de trabajar de manera independiente, con los saberes que traíamos con nosotras, o algunas trabajaban en empresas privadas donde eran explotadas porque les hacían trabajar jornadas muy largas de trabajo, donde a nadie le importa si vos tenés un problema, si estás enfermo, y además, obviamente, la paga es muy, muy mínima, digamos. Entonces, nosotros empezamos a pensar de qué manera podíamos ofrecer esto también a la comunidad, cómo podíamos empezar a organizar este servicio, porque imagínate, la cooperativa este año, ahora el 28 de septiembre, cumple 24 años de trabajo. Entonces, allá por el 2001 y después los años siguientes, digamos, no había dónde copiar, no había otra cooperativa o otra organización similar donde copiar y ver cómo organizar este sistema. Así que fue un trabajo bastante duro donde le pusimos muchísimo de nosotras, muchísimo, porque teníamos que obviamente trabajar y a la par gestionar esta empresa, aprender a gestionar esta empresa, y fueron muchas idas y venidas y muchas reuniones, y hasta hoy día, o sea, cuando vemos que algo no funciona, bueno, vemos cómo resolverlo, y si hay que ir para atrás en alguna decisión se va y se vuelve a repensar la idea como para ver cómo lograr, porque las cooperativas, y hablo en general porque hoy en día hay más de 50 cooperativas de cuidado en todo el país, son las únicas organizaciones que hoy en día piensan en las dos partes del cuidado, en la persona que vamos a cuidar y también en el trabajador, la trabajadora del cuidado, que generalmente es la más invisible de esta relación, digamos. Se piensa mucho en cómo ofrecer el servicio, en que sea un servicio eficiente para que la persona que lo reciba tenga una mejor calidad de vida. Pero ¿qué pasa con la calidad de vida de esa trabajadora que muchas veces está en negro, que la mayoría de las veces las obras sociales demoran muchísimo en abonar los servicios, o que a veces son estafadas porque las familias no les pagan? Y vos si vos estás solo, tenés que volver a salir a buscar trabajo, no tenés tiempo de ponerte a hacer un juicio y buscar un abogado y todo ese tipo de cosas. En cambio, en la cooperativa esas cosas no pasan, ¿viste? Así que, bueno, desafíos miles, desde instalar el rol del cuidador en la comunidad, porque cuando nosotros empezamos era muy difuso ese rol.
La gente no sabía, el cuidador era algo como la chica que limpia o el enfermero, era un rol difuso, y nosotros a través de capacitaciones, a través también de hacer nuestro trabajo y llevar este conocimiento al lugar donde estábamos trabajando, a nuestra comunidad, logramos instalar esta figura del cuidador en la comunidad. Y hoy en día las personas que vienen a contratar el servicio tienen claro que el cuidador no es un personal de servicio doméstico y no es un enfermero, digamos. Entonces, estos pequeños desafíos, también de nosotras empoderarnos y empezar a entender nosotras mismas que esto es un trabajo, porque al principio uno piensa que esto, porque nos hicieron pensar siempre que esto es un mandato social, que el cuidado es amor, que uno cuida por amor. Obviamente que uno le pone amor a lo que hace, digamos, es imposible no ponerle de nuestra parte y querer que las personas estén mejor, pero no es amor, eso es trabajo. Hay una frase que lo dice claramente, eso que llaman amor es trabajo no remunerado, y es así. Al principio nosotros tuvimos que luchar, por ejemplo, con gente que nos decía, pero ¿a ustedes no les da vergüenza cobrarle a los viejitos para cuidarlos? O sea, pero es por esto, porque está ese mandato que dice que las mujeres somos las que debemos cuidar y que lo debemos hacer por amor. Entonces esto de cobrar por una actividad que debe ser por amor era como una cosa. Y hoy en día las personas entienden que esto es un trabajo y luchamos mucho también por defender eso y por establecer un rol, que el rol esté bien marcado también en la comunidad, y mucha capacitación de parte de la cooperativa para que nuestras compañeras se capaciten, y eso te da otra mirada de lo que es la profesión del cuidado, y que ya te das cuenta que no es algo que vos haces por amor, que es tu profesión y que sos una profesional. Uh-huh. Y cuando vos hablas de esto de romper estereotipos, incluso las mismas cuidadoras, ¿cuesta mucho integrar varones a la cooperativa? Sí, cuesta bastante. Hoy en día es como un poco más aceptado, pero al principio teníamos un solo socio varón. Nos costó un montón encontrar un varón que haga el curso de cuidado y que sienta que esta podía ser un trabajo viable, digamos, para un varón. Lo conseguimos, pero después estaba el otro problema, que nadie quería contratar cuidadores varones. O sea, el prejuicio, fíjate de esto que estábamos hablando, de este mandato social era tan fuerte que te dice que solo las mujeres pueden cuidar bien. Entonces, las personas que contrataban el servicio, ya sea para hombres, de todas formas pedían mujeres, porque decían, no, un hombre no lo va a poder cuidar. Y nos costaba mucho conseguirle trabajo a este compañero, digamos. Hoy en día no son tantos los varones, pero sí tenemos un equipo de 11 varones que integran la cooperativa. Igual mayoritariamente la cooperativa está integrada por mujeres. Somos 116 asociados y 11 son varones, digamos. O sea, claramente es todavía un trabajo altamente feminizado, pero ahora en los cursos, porque nosotros dictamos también cursos de formación para cuidadores domiciliarios, vemos que se integran los varones. Cada vez más se van integrando, ya sea para trabajar en la cooperativa o para trabajar de manera independiente. Entonces, esto que te comentaba antes, de instalar esto, pero también desde la práctica, porque cuando el cliente contrata el servicio, van las cuidadoras formadas y ve la diferencia, entiende que esto es una profesión. Entonces, lo mismo pasa con las personas, digamos. Los varones empezaron a ver que esto es una profesión, como la enfermería, como la medicina, como la kinesiología. Somos trabajadores del área de la salud, somos profesionales. Yo siempre digo, logramos transformar algo que era un oficio, que se transmitía de persona a persona, estos conocimientos a través de la capacitación y de la formación, logramos transformar ese oficio en una profesión. Hoy, como desafío también, no solo de la cooperativa, sino de todo el sector de cuidado, estamos detrás de una ley nacional que reconozca a los trabajadores del cuidado como profesionales. Uh-huh. Esa es una deuda que tiene el Estado con nosotros, ese reconocimiento. Te escuchaba hablar y la escuchaba también a Lucía Sirmi, que presentó el proyecto
también un proyecto para organizar los servicios de cuidado, pero siempre le decíamos, pero primero tienen que reconocer a uno de los actores principales, que son los cuidadores. O sea, tienen que estar reconocidos como profesionales, claro, para pensar en un sistema de cuidados que organizar, digamos. Uh-huh. O sea que primero tiene que reconocerse, claro, como trabajador. Y algo más que te quería preguntar, el trabajo de cuidado, yo creo que es un trabajo que puede repercutir, ¿no? De manera en la subjetividad, puede tal vez afectar. ¿De qué manera se han organizado para la contención con respecto a la salud mental de las trabajadoras y trabajadores cuidadores? Nosotros tenemos en la cooperativa una psicóloga que está a disposición de nuestras compañeras y con la que también hacemos talleres, es especialista en grupos de trabajo también. Entonces, las chicas tienen esa posibilidad de decir, yo necesito un turno con la psicóloga, pueden ir a charlar con ella, hablar. Obviamente que siempre está enfocado en lo laboral, pero lo personal nos atraviesa siempre, entonces no podemos ir a hablar de lo laboral sin tocar lo personal y ver qué es lo que nos está afectando, digamos. A veces tiene que ver con lo laboral, como atravesar un duelo porque falleció un paciente o porque tenemos alguna dificultad para relacionarnos con la familia o con el asistido, o a veces tiene que ver con cuestiones personales de algunas compañeras que también lo pueden charlar con la psicóloga, y eso es algo que tenemos en la cooperativa porque notamos esa necesidad. O sea, nos encantaría que todas las cooperativas lo pudieran tener porque es sumamente necesario. También cuando nosotros notamos que nuestras compañeras o compañeros lo necesitan, porque a veces uno se ve en la vorágine del trabajo, de la cotidianidad, uno no se da cuenta que necesita ese apoyo. Entonces nosotros también, el equipo de coordinación, habla con esos compañeros y le dice, mirá, tenés un turno, andá, charlalo. Obviamente que esas charlas son personales y eso queda entre la psicóloga y nuestra compañera, pero para nosotros es sumamente importante la salud mental porque trabajamos todos los días con la enfermedad, con la muerte, con la soledad. Entonces esas son cosas que desgastan a los cuidadores de manera mental y de manera espiritual también. Así que sí, es muy, muy necesario. No todas las cooperativas lo pueden tener porque es un servicio costoso. Sí, nosotros, como ya tenemos muchos años y tenemos un fondo, lo podemos hacer. Cuando no podíamos hacer eso, hacíamos grupos de autoayuda, o sea, nosotras mismas nos juntábamos, hablábamos, nos ayudábamos desde nuestra propia experiencia, porque somos todas cuidadoras domiciliarias, o sea, toda la gestión de la cooperativa está llevada adelante por cuidadoras. Yo soy cuidadora domiciliaria, entonces esta charla con nuestras compañeras también nos ayuda mucho. Muchas veces las chicas vienen y a veces ni van a la psicóloga, pero vienen y charlan, se quedan un rato, cuentan lo que les pasa, y ese apoyo, esa contención que tiene también la cooperativa es algo que las socias valoran mucho. Bueno, ya casi que nos tenemos que ir, pero muy cortito te quería igual preguntar cómo hacen para ofrecer un servicio, ¿no?, accesible en estos momentos donde estamos todos ajustados, ¿no? Porque me imagino que personas jubiladas, todos viviendo sin poder adquisitivo, ¿no? ¿Cómo se hace? Mira, nosotros tratamos como cooperativa de encontrar un precio justo, ¿viste? Un precio justo para la comunidad y un precio justo para nosotras, para no autoexplotarnos nosotras también. Claro. Está muy difícil encontrar ese balance porque de los dos lados la estamos pasando, o sea, todo lo que es la población lo está pasando mal. Realmente hacen mucha falta, no hay políticas de cuidados, cada vez peor, por más que se haya reconocido el cuidado como un derecho humano, como bien lo dijiste al principio, no se toma de esta forma. Entonces, el servicio de cuidado, al no haber un Estado presente, ese servicio se transforma en un servicio para unos pocos que lo pueden pagar. Y eso está mal. O sea, nosotros siempre decimos, si nosotras necesitamos hoy un servicio de cuidado para un familiar, no lo podemos pagar. ¿Entendés? Claro. Entonces, eso nos duele todavía. Siempre las cooperativas buscamos formas ingeniosas de atender las necesidades de nuestras compañeras. Y fíjate que ahora nosotros inauguramos un espacio de cuidado de las infancias para nuestras compañeras,
porque uno de los mayores problemas que teníamos era dónde dejar los niños cuando vamos a trabajar. O sea, nos ha tocado a las que estamos hace mucho tiempo, mis hijos hoy ya son grandes, pero cuando yo entré a la cooperativa eran chicos, y muchas veces nos tocó o dejarlos solos para ir a trabajar o dejarlos al cuidado de personas que no eran las adecuadas. Y eso es algo que como madre a uno no lo deja tranquilo, uno no está tranquilo cuando va a hacer esa asistencia, porque estamos dejando descuidadas, fíjate lo que es, estamos dejando descuidadas nuestros propios hijos para ir a atender y a cuidar y a brindar mejor calidad de vida a otras personas. Entonces, eso era algo muy fuerte para nosotros. Así que después de varios años y con el aporte del ex Ministerio de las Mujeres, con un aporte inicial que nos hizo, hoy pudimos inaugurar este espacio que es para cuidar a nuestros niños, y eso aporta la mejor calidad de vida de las personas que trabajan en la cooperativa. Es como una cadena, o sea, eso a la vez repercute en la mejor asistencia a las personas, porque si yo estoy tranquila y estoy bien, voy a ofrecer un buen servicio también. O sea, siempre hay una onda expansiva, digamos, en esto que repercute en la comunidad. Bueno, Josefina, te agradecemos muchísimo. Seguiríamos charlando, pero no tenemos más tiempo esta vez, pero bueno, te agradecemos un montón y les mandamos un abrazo. Felicitaciones por la organización que tienen, impresionante, y por el laburo que hacen. Sí. ¿Verdad? Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, yo hablo mucho, así que cualquier cosita me hablan y volvemos a charlar, y bueno, un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, seguramente nos volvamos a comunicar. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, chau. Bueno, se nos fue el programa. Sí. Así que hablamos de todo un poco. Nos vamos hasta el próximo sábado a las 17 horas en Radio Trinchera. Nos vemos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo. Radio Trinchera, porque la verdad está en el barro. ¿Cansados de lo mismo? ¿Te aburre el mainstream? Lunes a viernes de 9 a 11 será por las malas. La libertad que no se negocia. Por Radio Trinchera. Herrería Evita Capitana 3. Trabajos estandarizados y a medida. Herrería de obra, rejas, puertas, ventanas.